Y bueno, como usted acaba de ver, si nos acompaña en redes sociales, ya llegó Damián Cepeda, exdirigente nacional del Partido Acción ¿Cómo Nacional. estás, ¿Cómo estás, amigo? Damián? Pues aquí me aventé el puente peatonal. Eres de lo más generoso, ¿eh? Te bajaste del coche y caminando llegaste. Hay muchísimo Algún tráfico, ¿no? embotellamiento ahí por ahí, pero sirve para hacer ejercicio, estimado Juan. Sin duda alguna, y sobre todo ahora que se da a conocer lo importante de la prevención en materia de salud, Fíjate que pues es sí. fundamental, ¿no? Bueno, México tiene, digo, perdón, pero ¿Oíste las cifras de los fíjate que niños? no, pues entiendo que somos primer lugar, A si no ver, me equivoco. en las escuelas en Obesidad donde se infantil. llevó a cabo este estudio a través del programa Vive Saludable, Vive Feliz, se determinó pues que 1 de cada 2 niñas o niños tiene un problema derivado con la alimentación. Es un asunto muy grave que debe atenderse, ¿no? Gravísimo. Fíjate que desde que estoy de diputado local, Juan, o sea, es decir, diputado local, diputado federal, senador, siempre me ha tocado coincidir en esfuerzos de esta naturaleza. Yo creo que detección, prevención, educación física y trabajos deportivos nos pueden llevar a evitar muchísimas enfermedades en el futuro, porque la obesidad, en este caso obesidad infantil, si no me equivoco, México ocupa el primer lugar, genera después enfermedades muy graves, que más allá de costos económicos, que eso digo, siempre es costoso, pero es lo de menos, tiene costos de vida. Sin duda Entonces, alguna. una labor preventiva a tiempo que implica desde la prohibición de comida chatarra, que yo comparto plenamente esa decisión, hasta activación física, deportiva y esquemas de nutrición adecuada, me parecen importantísimos. Es que en eso yo creo que no debe haber colores, hay que apoyar todos, ¿Ya? desde el municipio, estado y la federación, Juan. Pues Pero mira, bueno. coincido contigo, Damián Sí, Cepeda. sí. Otro tema del día de hoy, pues es, se da a conocer esta comisión presidencial Sí. para la elaboración de la reforma electoral que estará encabezada por Pablo Gómez, que hasta hoy pues ha estado como titular en la Unidad de Inteligencia Financiera. Deja la UIF y se va a ser titular pues de esta comisión. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Damián, a Pablo Mira, Gómez en este encargo? a ver, me parece a mí que va a ser el tema más relevante de debate en los siguientes meses en México, Ujú. te lo digo tal cual, Juan, y creo que ojalá, espero que se impulse una reforma en donde se logre un consenso. A ver, me explico. Creo Sería lo yo ideal, ¿no? Yo que creo. se requiere fortalecer la democracia en México, claro que sí. Creo yo que se puede mejorar el esquema electoral, sin duda sí. Pero me preocupa cuál va a ser el enfoque. No quiero adelantarme, Eso. pero si tomo la historia reciente, que de hecho entiendo que fue el mismo autor, Pablo Gómez, que en su momento López Obrador presentaba, cuando menos fue el que expuso en la mañanera una de las reformas entonces propuestas. Si tomo eso como antecedente, me parece muy peligroso. Yo espero que se alejen de ahí. Básicamente mi punto es el siguiente, Juan, y yo creo que estamos para moldear ahorita, estamos para moldear esa reforma. La reforma tiene que tener por objetivo fortalecer al ciudadano que me está escuchando, no fortalecer a los gobernantes o a los representantes. ¿A qué me refiero? Hoy en México el ciudadano tiene muy pocas herramientas para hacer rendir cuentas a sus gobernantes. Quitaron reelección, por ejemplo, que era una manera de premiar o castigar. No existe ninguna consecuencia de que te prometan abiertamente una serie de cosas y luego no te cumplan. No hay esquemas que permitan impulsar coaliciones, gobiernos de coalición o que garanticen una votación mucho más representativa. Y no hay hoy en día una representación adecuada en el Congreso en términos de cómo vota la gente. Yo creo que una buena reforma electoral tendría que traer eso en mente, no como partidos políticos del color que sea se empoderan más y tienen más prestaciones y demás. De entrada te digo, yo todo lo que sea disminuir presupuesto, eso estoy de acuerdísimo. O sea, además de que no es el tema central. ¿Qué creo que tendría que tener? Creo que tendría que tener un esquema, por ejemplo, de una representación pura, mixta, déjame llamarlo así, Juan. Es decir, no desaparecer que tú votes directamente por diputados y senadores. Creo que es sano que votes por ellos. Pero sí creo que el esquema de plurinominales, lejos de desaparecer, tendría que cambiar
fortalecerse. A ver, perdón, hablaba sobre la reforma anterior en la que intervino Pablo Gómez durante el sexenio pasado. ¿No esa reforma proponía, en vez de eliminar a los plurinominales, pues que todos los legisladores fueran algo muy similar a la figura del Una plurinominal? sí y una no. Pegaron un brinco de 180 grados. Yo me acuerdo. Depende a cuál le hago caso. Sí, y la de Pablo Gómez me parece que es la que proponía que todos fueran algo muy parecido a los plurinominales y que además llevaba a los candidatos a tener que hacer campañas, ¿no? Te comparto. Una traía eliminación total y la otra traía pura representación directa, pura de lista. Yo no creo que sea la solución ninguna de las dos, pero qué bueno que se abre el debate. ¿Cuál era la trampa de aquel entonces? Que hacían una lista de representación pura por estado. Entonces ibas quitando a las minorías estado por estado de manera tal que cuando llegabas al Congreso Federal tenía una sobrerepresentación. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cuál es el ideal, Juan, para quien me esté escuchando? Que el Congreso esté representado en porcentajes como un espejo de lo que votó el ciudadano. Que si tú votaste o alguien votó por el morado, 20%, tenga 20% de diputados. Si alguien votó 30% por Morena, por el PRI o por el PAN, los tenga. ¿Cómo puedes llegar a ello? ¿Cómo creo yo que sería un buen sistema? Que sí existan los distritos electorales y que el que gane, ganó, pero que los pluris de entrada no tengan que ser a fuerzas 200, sino que solo existan aquellos que se necesiten para emparejar el Congreso acorde a cómo votó la gente. ¿Por qué es importante esto, Juan? Hoy Morena y sus aliados tuvieron 54% de los votos y se hicieron de 2/3 partes del Congreso por cómo estaban las reglas y las interpretaciones. Eso es una mayoría artificial. En el pasado lo hizo el PRI, no con 2/3 partes, pero sí con mayoría simple. Está mal. Lo que debería de ser es que el Congreso sea el reflejo del voto ciudadano. Por eso yo creo que lejos de querer eliminar figuras, lo que tendríamos que hacer es perfeccionarlas para que el Congreso esté representado verdaderamente por cómo votaron los mexicanos. Dos, yo soy partidario de esquema, por ejemplo, como la segunda vuelta electoral, en donde pudieras, para evitar estas alianzas de arranque contra natura, segunda vuelta, que claro, que participen todos, y si no gana alguien por el 50% más uno de los votos, te vayas una segunda vuelta con los dos finalistas, y entonces esto te ayuda a, primero, que el que gane, gane porque votó por él más de la mitad, pero segundo, evita los polos radicales, Juan, e invita a hacer acuerdos de plataforma, de propuestas, de consensos, entre distintos participantes y sus representados, y ir a un gobierno que puede ser de coalición positivo. Tercero, yo creo que es momento de que hablemos de un registro formal ante el INE de propuestas de campaña. Ahora sí que nada de que te lo, ¿cómo era? Te lo firmo y te lo cumplo y luego mentira. Pues no, pues, o sea, ante el INE, ante el INE. Y que pueda haber sanción desde la amonestación hasta la destitución. ¿Los compromisos, dices? Claro, porque eso es una buena. Oye, ¿no vas a participar en estos diálogos, en estos foros? Pues por eso estoy aquí empezando a hablar la voz. O sea, siento que eso es lo que tenemos que ir, Juan, hacia esquemas en donde cuando acabe esta reforma podamos decir todos, oye, hoy México es más democrático. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que se quiera llevar el esquema de la reforma al Poder Judicial al INE. Yo creo que no funcionó. Creo que es me otra parece cosa, que no sería adecuado. Más allá de que si funcionó o no funcionó, que luego hablamos de eso, como ya hemos hecho, y es otra cosa. Tenemos que blindar. El árbitro tiene que ser árbitro, no puede ser un jugador. Y creo que la historia nos enseña que ha habido muy malas experiencias cuando el árbitro se ladea hacia uno de los partidos. Y yo invitaría a que toda reforma que se haga sea pensando en cómo el INE es más independiente, es más autónomo y nos garantiza democracia. Esa reforma electoral que te estoy platicando yo, que busque empoderar al ciudadano. O sea, que no se vuelva a repetir lo de Lorenzo Córdoba. Que no se repita lo que vimos en el Poder Judicial, que no se repita lo de distintos momentos, lo de la caída del sistema con Bartlett, y sí, ¿verdad? El activismo desmedido a favor de un grupo político, en algún momento. Desde la trinchera. No, yo creo que el árbitro tiene que ser árbitro y no tienen que ser jugadores. Entonces, invito al gobierno, a Morena, que no caigan en la tentación de quererse quedar con el poder a través de una reforma que sea alineada a sus intereses y que pensemos en México, en cómo fortalecemos al ciudadano frente a sus gobernantes. Pues me va a dar mucho gusto escucharte en estos foros de discusión, en estos parlamentos, Damián Cepeda, y nos escuchamos la próxima semana, ¿no? Claro que sí, Juan. Nos vamos a una pausa.